antes nosotros éramos prisioneros del enemigo, del tentador, los tenía como un títere, pero Dios gracias, Él los sacó y los trajo a este lugar, a donde estamos, no porque nosotros quisimos, no fue la misericordia de Dios que los abarcó a cada uno de nosotros. Si la tenemos, cantémosla para su honra y su gloria. En un tiempo yo fui prisionero, encarcelado por el vil tentador. El pecado me tenía ligado y en densa oscuridad y cruel dolor. Si escuchas hoy la voz del Salvador, aunque tú estés en terrible prisión, la libertad te ofrece mi Señor. Recibirá de Cristo el perdón. Tentativo y acepta el perdón. El Señor tus culpas quitará. Cristo vino a salvar a los perdidos y a dar a los cautivos libertad. Y escuchas hoy la voz del Salvador, aunque tú estés en terrible prisión, la libertad te ofrece mi Señor. Recibirá de Cristo el perdón. Llegó la hora en que yo fui libertado. El Señor Cristo me rompió. Cristo vino a salvar a los perdidos y a dar a los cautivos libertad. El Señor mis cadenas venció. Cristo vino a salvar a los perdidos y a dar a los cautivos libertad. Vemos a eso vino el Señor para todos que en Él creyeron, que no se perdieran, que tuvieran vida eterna. Sí, es amén. Muchos no lo aceptaron. Nosotros le damos la gloria y la alabanza hasta este día, por sin merecerlo, Él nos abarcó con su amor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos en este lugar, dándole la alabanza y la gloria, porque debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, porque los ha dado vida, les ha dado fuerzas espirituales como materiales. Así vamos a meditar en los años y vamos a pedir la gloria del apóstol del Señor. Sí, amén. Esta nueva mañana.
que el Señor ha permitido una bendición más, pidiendo a favor del amigo de nuestro Señor Jesucristo, que es la voz de Dios. Que Dios nos guarde, que nos bendiga, que Dios lo ayude, que sea delante de Dios que lo libre y lo saque de un Dios. Dice el Salmo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el león haya casa y la golondrina nido para ti cuando pongas tus primeros. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perfectamente te alabarán. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Amén, así es. Atravesando el valle de lágrimas, los cambian en puentes. Cuando la lluvia llena los estanques, dirán de poder, verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 afuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque todo mi escudo es Jehová, Dios, gracias y gloria dará a Jehová. Sí, amén. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, para la honra y la gloria de nuestro Señor, con toda libertad, viviendo a favor de la voz del Señor en esta hermosa mañana que el Señor ha permitido para darnos una bendición, pedir por el amigo de nuestro Señor. Hagámoslo para la honra y su gloria. Bendito Dios, Rey eterno.
intercedido a favor del apóstol del Señor, Dios por el niño, el gran Dios. Amén. Así vamos a cantar poco de alabanza a 143. Dios de los cielos, bendice a tu pueblo, todos unidos en un santo amor, todos contentos alaban tu nombre, Dios de los cielos, bendito Señor. Y lo tenemos contentos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dios de los cielos, bendice a tu pueblo. Unidos en un santo amor, todos contentos alaban tu nombre, Dios de los cielos, bendito Señor,
que la tenemos por causa de su nombre, de nuestro Señor. Estamos perdidos, Dios los halló, pecados como dijo, que pasó ese samaritano y él Sí, amén. que Dios los ayude, que Dios los siga dando esa fuerza espirituales para seguir hacia adelante, buscando las bendiciones de nuestro Señor. Siempre dándoles lo que el Señor Él quiere, que le alabemos, que le glorificamos su santo y bendito nombre. Vamos a hacer otra oración pidiendo por todo el cuerpo ministerial, colaboradores de su apóstol que están esparcidos por distintas partes de la tierra. Sabemos que son miles de hermanos, hay hermanos avanzados de edad, sea el Señor los ayude, que el Señor los bendiga, que les dé más salud, más fuerza a cada uno de ellos. Así que el obispo, el pastor, el diácono, el encargado, el figurero, digámosle al Señor que Dios los ayude mucho y a los pastores. Deseamos de nuestra hermana Alma, nuestra hermana Marisa, que Dios bendiga a estas santas mujeres, siempre en sus presentaciones, Dios te será glorioso. También pediremos por nuestros hermanos Hermanos, que la paz de Dios y la gracia que es en Cristo Jesús sea la que siga morando en el corazón de toda la amada iglesia del Señor. Nos hemos preparado, hermanos, en esta consagración. Hemos preparado nuestra alma para recibir el consejo que viene de parte del Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Esperamos en Dios, hermanos, de que este consejo
que vamos a recibir sea de provecho y sea, hermanos, de edificación para cada uno de nosotros. Hoy, hermanos, por bendición de Dios, el apóstol de Jesucristo desea que meditemos en un tema que se nos ha enviado a través del Ministerio Internacional de Ortodoxia de la Doctrina Cristiana. Quiere decir esto de que estos temas son autorizados por el apóstol de Jesucristo para que en este día, donde está la iglesia del Señor, nos ocupemos en Él, hermanos, meditemos en Él con la ayuda santa del Señor. El tema es señales de alerta, de peligro para nuestra fe. Ese es el tema, hermanos, que vamos a platicar. Señales de alerta, de peligro para nuestra fe. Y como subtema, o sea, lo que vamos a hablar es cuidar que el corazón no se incline a cosa mala. Y aquí, hermanos, nos invita el Espíritu de Dios a meditar y escuchar el fragmento de una carta apostólica que dice así, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Satanás jamás va a realizar cosas positivas para los hombres, porque su papel se desarrolla como el padre de la mentira y de la falsedad. No puede jamás hacer algo para beneficio humano. Su esencia no es hacer lo bueno. Por eso se viste de ángel de luz, para engañar, para confundir y desviar a los incautos. El amor que solo produce espinos no puede dar manzanas. No. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, 7 de mayo de 2024. Gusten, hermanos, tomar su lugar en el nombre del Señor Jesucristo. La enseñanza de los siervos de Dios, de los enviados de nuestro Dios, siempre han sido a que nosotros estemos alerta, a que nosotros estemos velando siempre, en todo tiempo, estar al cuidado de nuestra fe, porque la fe, hermanos, es una virtud. Es un regalo que nuestro Dios da una sola vez. Y la fe, hermanos, no se puede comprar. La fe, una vez perdida, ya no se puede volver a recuperar. La fe, hermanos, es un regalo que Dios nos da en aquella ocasión cuando nosotros escuchamos la palabra bendita del Señor. Qué hermoso día fue ese, hermanos, cuando el Señor nos llamó, cuando el Señor, hermanos, nos rescató de las tinieblas y nos trajo, hermanos, a su luz admirable. Día, hermanos, que nunca hemos olvidado, que ha quedado grabado indeleblemente en nuestro corazón, hermanos. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos un cuidado, ¿verdad? Que es el cuidado de nuestra fe, porque nuestra fe es algo muy valioso, hermanos. La fe nos ayudará a alcanzar la salvación de nuestra alma. Eso es lo que nos ayuda la fe, hermanos, a alcanzar la salvación de nuestras almas, a luchar hasta el fin.
Por la fe nosotros estamos firmes en este lugar. Por la fe, hermanos, nosotros no somos movidos, sino que estamos firmes con la ayuda santa del Señor. Entonces, ¿verdad, hermanos, que es muy valiosa la fe? Sí, hermanos, es muy valiosa, es necesaria. Por eso es que el apóstol de Dios ve necesario de que se hable de este punto, de que se hable de este tema, las señales de alerta, de peligro para nuestra fe. Y el apóstol de Dios, hermanos, nos enseña y nos empieza, hermanos, nos empieza a declarar el siervo de Dios, porque esta es una declaración que nos está haciendo el varón de Dios, hermanos, de cuál es nuestro enemigo, de cómo es nuestro adversario, de cuáles son sus artimañas, de cuáles son sus estrategias que él utiliza para, hermanos, para destrucción de nuestra fe, para, hermanos, para destrucción de nuestra alma. Fíjense, hermanos, cómo habla el apóstol de Dios tan claro, tan preciso acerca de nuestro enemigo Satanás, que lo debemos de conocer, ¿sí? Hay personas que dicen: yo voy a la iglesia, pero no para que me hablen de Satanás. Yo quiero que solo me hablen de Dios. Yo quiero que solo me hablen de Cristo. Yo solo quiero que me hablen de la salvación. Pero yo no quiero saber nada de Satanás. Pero tenemos que saber cuáles son sus estrategias, cuál es su forma de trabajar, cuáles son, hermanos, las artimañas que él utiliza, cómo él, hermanos, se emplea con astucia y con sagacidad, hermanos, ¿verdad? Esos planes malévolos, ¿verdad? Para destruir la fe de los hijos de Dios. Entonces sí es importante conocer, ¿verdad?, nuestro adversario, para que cuando llegue el ataque, nosotros sepamos cómo defendernos, ¿verdad? Sepamos cómo resistir, como decía el apóstol Pablo, para que resistáis los dardos de fuego del enemigo. Entonces, qué bonito, hermanos, qué lindo es nuestro Padre en la fe, de cómo Él, hermanos, diariamente, cada día, hermanos, Él nos va instruyendo y nos va previniendo de los peligros que puede ocasionar el enemigo a nuestra fe. Hay muchos peligros, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros corremos riesgo en este camino. Por eso la enseñanza siempre de nuestro Señor Jesucristo es esta. San Mateo 26:41. Velad, dijo Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es velar, hermanos? Velar, hermanos, es estar al cuidado. Velar, hermanos, es estar a la expectativa. Velar, hermanos, es estar al pendiente de los peligros, hermanos, del enemigo. Porque el enemigo, hermanos, dijimos que es muy astuto. Tiene poder Satanás. Pero, hermanos, más poderosa es la fe que Dios nos ha dado. Porque dice la palabra del Señor que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquellos hombres, hermanos, aquellas mujeres también que quedaron en la historia, hermanos. Aquellas mujeres, aquellos hombres que por la fe triunfaron.
que por la fe alcanzaron las promesas eternas. Vemos el ejemplo de Moisés, el ejemplo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas de Dios. Y si hablamos en el tiempo primitivo, en el tiempo de Jesucristo, encontramos el ejemplo del Señor, de nuestro Maestro, que siempre por la fe, como nosotros cantamos en una alabanza, y por la fe Jesucristo hizo grandes cosas, y por su justicia a los cielos ascendió. Entonces, no debemos de permitir, hermanos, no debemos de darle ventaja a nuestro adversario. Decía el salmista David en esa petición, en ese ruego que él siempre tenía a Dios, porque el rey David, hermanos, era un hombre como nosotros, humano, ¿verdad? Era de carne y de hueso, y como humano también tenía, hermanos, debilidades, ¿verdad? Porque los siervos de Dios, hermanos, también padecen tentaciones. Los siervos de Dios también son tentados por Satanás. Jesucristo fue tentado, y aún siendo el Hijo de Dios, porque Satanás no respeta a nadie, hermanos. Satanás no respeta ni a los siervos de Dios. Pero fíjense, hermanos, el ejemplo del siervo de Dios David, de cómo él, hermanos, nos deja ese ejemplo y le suplica al Señor, hermanos, que en Salmos capítulo 141, versículo 4, le dice el siervo de Dios, David, a Dios, en esa petición: no dejes que mi corazón se incline a cosa mala. Fíjense, hermanos, no dejes, decía el rey David, que mi corazón se incline a cosa mala. Decía también, hermanos, en una ocasión, no permitas que la soberbia se enseñoree de mí, ¿verdad? El siervo de Dios, hermano David, ¿verdad? Tenía esas tentaciones, así, hermanos, como todos los siervos de Dios han sido tentados siempre. Pero los siervos de Dios, hermanos, han sobrepasado, han salido triunfantes, ¿verdad? Por medio de la fe. Han salido, hermanos, han sobrepasado, han salido victoriosos por medio de la fe. Y ese ejemplo, hermanos, nos ha quedado a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál puede ser el peligro que nos quiere hablar el apóstol de Jesucristo en esta ocasión? Los peligros, hermanos, uno de los peligros más grandes, uno de los riesgos más grandes que la iglesia puede estar corriendo en este tiempo es, hermanos, puede ser, hermanos, la vanagloria, la soberbia, la altivez. Dice el apóstol de Dios que hay corazones que tienen dones, hay hermanos que tienen talentos, que tienen logros, ¿verdad? Pero esos logros a veces, hermanos, en vez de servir para darle la gloria a Dios, sirven, hermanos, para ensalzamiento personal de ellos mismos, para gloriarse de ellos mismos, olvidándose de quien ha recibido, hermanos, el beneficio, y como haciendo una ostentación de que, hermanos, esas almas se sienten, hermanos, como autosuficientes, se sienten, hermanos, autónomos,
¿verdad? Como que si no, hermanos, dependiéramos de nadie, ¿verdad? Cuando esto no es así. Todo lo que tenemos, hermanos, proviene de Dios. Todo, si algo somos, si algo tenemos, es gracias al poder de nuestro Dios, hermanos. Entonces, este es un peligro que el apóstol de Dios nos está marcando, hermanos, a través de este tema que nos ha enviado, que se llama las señales de alerta. Las señales de alerta de peligro para nuestra fe. Entonces, este es un peligro, hermanos, que corre riesgo la iglesia del Señor en este tiempo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios siempre, ¿verdad? Debemos de rogarle al Señor siempre, porque cuando pasa esto, hermanos, cuando hay ostentación, cuando hay vanagloria, cuando hay altivez y cuando hay, hermanos, vanagloria y cuando nos sentimos autosuficientes, hermanos, eso es por una cosa, hermanos, por la falta de reconocimiento a Dios. Porque, hermanos, nos sentimos nosotros que no necesitamos de Dios, que todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos adquirido es por nuestra propia fuerza. Y nos olvidamos de nuestro benefactor. Y nos olvidamos del que nos ha dado todas las riquezas espirituales y materiales. Y es ahí, hermanos, por la falta de acercamiento a Dios, por la falta de oración, hermanos, es que nosotros nos desviamos y pensamos, hermanos, de esta manera que es desagradable ante la presencia de nuestro Dios. Por eso decía el siervo de Dios: no permitas que las soberbias se enseñoreen de mí. Preserva, decía el rey David, preserva a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Porque el rey David, hermanos, conocía la voluntad del Señor y sabía perfectamente cómo le iba a ir al soberbio si actuaba con vanagloria, con soberbia, con altivez. Por eso dice la palabra, porque, hermanos, él se acordaba de la palabra que está escrita en la Sagrada Escritura, que dice que Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. Entonces, hermanos, los siervos de Dios tienen, hermanos, tienen ese cuidado, ¿verdad? Por eso el apóstol de Jesucristo, el apóstol Pablo, decía: no me glorío desmedidamente en trabajos ajenos, sino que espero que conforme crezca vuestra fe, seamos engrandecidos entre vosotros. Porque los siervos de Dios, hermanos, trabajan. Los siervos de Dios hacen obras maravillosas, hacen milagros. La palabra que ellos expresan es una palabra poderosa, pero ellos nunca dicen: esto yo lo hago porque yo he estudiado, esto yo lo hago porque yo conozco mucho la Biblia, esto yo lo hago porque yo soy muy inteligente, esto yo lo hago porque yo soy muy conocedor, o porque yo tengo mucha capacidad. No, hermanos, nunca los siervos de Dios se van a expresar de esa manera, sino que ellos dicen, hermanos, nos enseñan que nuestro corazón se aparte de toda inclinación mala. Que Dios, hermanos, sea quien nos permita entender y poder, hermanos, ver el ejemplo que los siervos de Dios siempre nos han dado.
Porque sí, hermanos, hay muchos peligros, hay muchas señales de alerta, ¿verdad?, que nosotros debemos tomar en cuenta. Porque nuestra fe, hermanos, está corriendo peligro. Algún hermano dirá: hermano, pero yo siento que todo está bien, hermano. Hermano, pero yo veo que el pueblo de Dios está tranquilo. Yo veo que la iglesia de Dios va prosperando. Yo veo que el pueblo de Dios no se encuentra triste, no se encuentra afligido, no se encuentra con alguna preocupación. Pero, hermanos, en esta aparente calma, el enemigo está trabajando en los corazones. En esta aparente serenidad, el enemigo está trabajando en las almas. En este aparente sosiego, el enemigo, hermanos, está trabajando en el pensamiento y en el corazón de algunas criaturas. Por eso es que el siervo de Dios, hermanos, nos está mandando a que a tiempo identifiquemos cuáles son las señales de alerta, de peligro de nuestra fe, para que nuestra fe no vaya a ser, hermanos, dañada, no vaya a ser, hermanos, no vaya a tener mella, ¿verdad? Y se mantenga intacta, hermanos, y se mantenga, hermanos, estable en nuestra fe con la ayuda santa del Señor. Una señal de alerta y de peligro es esta, la que nos manda el siervo de Dios: el halago. El halago, dice el varón de Dios, que es una táctica muy sutil y peligrosa que utilizan aquellos que buscan engañar y dañar la fe. ¿Cómo? Con palabras engañosas, con palabras lisonjeras y aduladoras. O sea, aparentemente intentan ganarse la confianza y el afecto, dice el varón de Dios, de los demás, especialmente de aquellos que por la falta de oración son más débiles e ingenuos. Fíjense, hermano, ¿a quiénes fácilmente engaña el enemigo? A los que son faltos de oración, ¿verdad? Y desconocen, porque ese es un ingenuo, ¿verdad? Un desconocedor, alguien que no comprende, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero, hermanos, ahora, hermanos, volteemos los papeles. Cuando alguien está con mucha oración y, hermanos, con mucho conocimiento de la doctrina, ¿creen, hermanos, que será fácil que el enemigo lo engañe? No, hermanos. ¿Por qué? Porque él conoce, porque él sabe cuáles son esos peligros, porque él sabe y conoce cuáles son las tácticas del enemigo. Por eso Dios, hermanos, nos ha dado espíritu y nos enseña, hermanos, a que nosotros identifiquemos los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Decía el apóstol Pedro: identificad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. Fíjense, hermanos, el Señor nos invita a que identifiquemos los espíritus. Decía el apóstol de Jesucristo, fíjense, hermanos, decía el siervo de Dios: Satanás jamás va a realizar cosa positiva para los hombres. Nunca, hermanos. Cuando nosotros veamos algo negativo, ¿de quién es esa obra? De Satanás. Satanás nunca va a realizar cosas positivas para los hombres, porque su papel se desarrolla como el padre de la mentira y la falsedad.
Dice el varón de Dios, no puede jamás hacer algo para beneficio humano. Su esencia no es hacer lo bueno. Por eso se viste de ángel de luz, para engañar, para confundir y desviar a los incautos. El árbol que solo produce espinos no puede dar manzanas. No, dice el apóstol de Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol de manzanas nunca va a dar uvas. Un árbol de naranjas nunca va a dar, hermanos, guayabas, ¿no, hermanos? Porque cada árbol es conocido por su fruto. El árbol bueno, dijo el Señor Jesucristo, da frutos buenos, pero el árbol malo, frutos malos da. Por eso dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Cuando nos diga el enemigo a través de algún instrumento, nos diga el enemigo algún halago, algún cumplido, que sutilmente, con estrategia, hermano, con palabra aduladora, o hermanos, con alguna palabra aparente, nosotros debemos de ser sabios, identificar si ese espíritu es de Dios o es de Satanás, ¿verdad? Si es de Dios o es del enemigo, para que estemos, hermanos, para que estemos nosotros protegidos con la ayuda santa del Señor. Dice, hermanos, en Romanos capítulo 16, versículo 18, Romanos 16, 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Qué es una lisonja, hermanos? Es una palabra, hermanos, que lleva doble sentido. Es una palabra, hermanos, que aparentemente es buena, pero tras esa palabra lleva un veneno. Esa es una lisonja. Aparentemente es grata, aparentemente es buena, pero tras ella, hermanos, viene un daño, hermanos, devastador. Y entonces debemos de cuidarnos de eso, ¿verdad? Debemos de identificar, debemos de conocer los frutos de aquellos corazones, hermanos, que así actúan. Con la ayuda santa del Señor lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo. Y con mucha oración, porque a los faltos de oración, hermanos, fácilmente, dice el consejo, que los arrastra, ¿verdad? Otro peligro que nos marca el apóstol de Jesucristo en este tema es, hermanos, el otro extremo, que es la desvalorización y el menosprecio. Fíjense, hermanos, este es el otro extremo. En un extremo, un halago engañoso, pero en el otro extremo, un menosprecio malo. Un menosprecio malo. Porque eso es, hermanos, la desvalorización, ese es el menosprecio a las acciones de algunos hermanos que obran bien, ¿verdad? El corazón, hermanos, de los engañadores trabajan para que la confianza, la fe de los creyentes sea quitada, ¿verdad? Y así, hermanos, sientan que sus esfuerzos, sus contribuciones, sus trabajos, no sé si me doy a entender, hermanos, sus contribuciones, sus esfuerzos, sus trabajos,
no tengan ningún valor y no sean apreciados. No sé si me doy a entender en este otro punto del que nos marca el apóstol de Jesucristo, que es otro peligro, hermanos, de nuestra fe, que es la desvalorización o menosprecio. Dijimos nosotros que los engañadores trabajan para destruir la fe y la confianza de los creyentes. ¿Cómo? Haciendo que los creyentes se sientan en sus esfuerzos, en sus contribuciones, en sus trabajos, en sus labores, en su responsabilidad, se sientan menos apreciados y que ese trabajo no tenga ningún valor. Pero ¿cómo es esto?, dice el apóstol de Dios. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera: a través de comentarios despectivos. No, es que este hermano hace esto para que lo miren los demás. No, es que este hermano busca ser el primero en todo. Hermanos, entonces de muchas maneras, ¿verdad?, el enemigo, hermanos, ¿verdad?, busca hacer, hermanos, que aquel trabajo sea opacado, aquel trabajo se pase, hermanos, sea pasado, hermanos, por alto, ¿verdad? Las obras, los trabajos, ¿verdad? Las contribuciones de hermanos fieles, de hermanos liberales, de hermanos que sí, de hermanos que los dones los utilizan y los llevan en práctica de una manera limpia, de una manera sincera, de una manera verdadera. Hermanos, de esa manera trabajan, actúan, laboran dentro de la iglesia del Señor. Y cuando aquel corazón malo busca desvalorizar y menospreciar, hace eso, hermanos, ¿verdad? Trata de opacar, trata de tomar en poco, trata, hermanos, de despreciar y menospreciar y de valorizar el trabajo de los demás, ¿verdad? A través, dice el apóstol de Jesucristo, a través de comentarios despectivos, peyorativos, hermanos, que son comentarios malos, que son comentarios que en vez de motivar a los hermanos, los desaniman, los menosprecian, los entristecen, los desalientan, ¿verdad? Y los desmoralizan, ¿verdad?, a los hermanos. ¿Y esto es bueno? No, hermanos, ¿verdad? Dice el apóstol de Dios que esto no es bueno, hermanos. Dice Isaías capítulo 51, versículo 7: no temáis pues sus ultrajes. Le dice Dios le dice Dios a través de Isaías al pueblo de Israel: no temáis pues sus ultrajes, ni tengáis miedo de sus insultos, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Entonces, hermanos, nosotros sigamos adelante. Sí es cierto, hermanos, que hay enemigos en el mundo que también pues nos quieren desmoralizar, ¿verdad? Nos quieren menospreciar. Pero también, hermanos, en ocasiones hay hermanos que le dan cabida al enemigo, ¿verdad?
y a veces se pueden convertir en instrumentos para actuar de la misma manera que actúa el mundo, hermanos. Pero nosotros sigamos adelante, hermanos, sigamos trabajando así como lo estamos haciendo, porque como dijo Dios, no temáis. No, hermanos, no teman, pues sus ultrajes, dijo Dios, sus insultos, dice, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Nuestro Dios, hermanos, está con nosotros. Nosotros, hermanos, no servimos al hombre, nosotros servimos a nuestro Dios. El hombre, hermano, no nos va a dar una paga. Quien nos va a dar la recompensa es nuestro Dios. Por eso, hermanos, sirvámosle con verdad, con limpieza. Sirvámosle, hermanos, con esa fidelidad hasta el último aliento de nuestras vidas. Porque eso es lo que va a querer el enemigo, ¿verdad? Desanimarnos, nos va a querer desmoralizarnos, nos va a querer desvalorizar nuestro trabajo. Pero nosotros estamos seguros, hermanos, de que nada en el Señor es en vano. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Ya vimos, hermanos, el segundo peligro que nos marcó el apóstol Jesucristo en ese tema, ¿verdad? Que es la desvalorización y el menosprecio. Ahora vamos a ver el tercer peligro que el apóstol de Dios nos está marcando en este tema, que es la murmura y la difamación. Fíjense, hermanos, el apóstol de Dios aquí nos pone un razonamiento. Y, hermanos, lo voy a leer, hermanos, porque pues no tengo yo la capacidad de memorizármelo todo, hermanos. Por eso lo voy a leer, hermanos, para que lo podamos entender y, hermanos, con la ayuda del Señor lo podamos discernir. Dice: la murmuración y la difamación de esta manera trabaja, encubriendo propósitos malvados. Fíjense, hermanos, ¿qué hace la murmura y la difamación? Encubre propósitos malvados. Al generar recelo, hermanos, al generar daños en nuestro reconocimiento a la autoridad, y también al causar divisiones. La murmura y la difamación disfraza sus reales intenciones tras aparentes críticas válidas, lo que permite la manipulación y la búsqueda de sus fines perversos. Quienes, miren, hermanos, pongamos atención, dice lo siguiente: quienes desean engañar y dividir a la iglesia de Cristo suelen acudir a la murmuración y a la calumnia, hablando en contra de personas, hablando en contra de acciones y hablando en contra, hermanos, hablando en contra de personas, hablando en contra de acciones o fines, con el objetivo de sembrar incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Hermanos, inseguridad. Con el objetivo de sembrar inseguridad, desprecio a la autoridad, poner en duda las enseñanzas, poner en tela de juicio los consejos, perjuicios en todo, provocar también polémicas. ¿Qué es provocar polémicas, hermanos? Provocar discusiones y desunión entre los hermanos, o hasta incluso criticar a los hermanos, haciendo reproches y acusaciones sin fundamento
con palabras astutas, dice el apóstol de Dios, y manipuladoras. Procuran desacreditar sin estar informados siquiera lo que consideran que debería hacerse, pero no se realiza, para erigirse, o sea, para hacerse como más sabios, conocedores o más capaces, cegados por la insensatez de sus ideas, consiguen crear una atmósfera, dice el siervo de Dios en este tema, consiguen crear una atmósfera de desconfianza, de inseguridad y de confusión en los incautos que confiaron en ellos. Fíjense, siempre hay una palabrita que nos menciona el tema. ¿A quienes fácilmente engañan? A los incautos, a los ingenuos, a los desconsagrados. Fíjense, hermanos, pongamos mucho cuidado en esa palabra para que la meditemos. Otro peligro, hermanos, vamos a leer Tito 3:9, que dice: pero evita las cuestiones necias. Le dice el apóstol Pablo a Tito, pero evita las cuestiones necias, porque son vanas y sin provecho. ¿Qué hay que hacer, hermanos, cuando alguien nos hable mal de algún hermano? Cuando alguien nos venga a hablar chismes, cuando alguien nos venga a hablar falsos testimonios, cuando alguien nos venga a hablar algún falso testimonio, ¿qué es lo que debemos de hacer? Lo que le dijo el apóstol Pablo a Tito: evita las cuestiones necias, porque son vanas, dice el apóstol. ¿Qué provecho trae eso? ¿Qué beneficio me trae eso? ¿Qué edificación me trae eso a mí? ¿Qué provecho para mi alma? ¿Aumenta mi fe o lo contrario? Entonces, hermanos, por eso el apóstol de Dios le dice: evita las cuestiones necias. No hagas caso, no pongas atención, ignora eso, ¿verdad? Yo en muchas ocasiones he sido testigo de hermanos que me quieren hablar mal de mis hermanos, pero yo lo que hago es que no le hago caso, ¿verdad? Por aquí me entró y por aquí me salió. Yo sigo este consejo, ¿verdad? Yo evito las cuestiones necias, porque son vanas y sin provecho. Sigue diciendo el apóstol Pablo: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Cómo está aquel hermano? ¿Cómo está aquella criatura que anda, hermanos, en chismes, en chambres, en murmuras, en divisiones? ¿Cómo está eso? Pervertido, dice el apóstol, y peca y está condenado por su propio juicio. Fíjense, hermanos, qué triste, ¿verdad? Qué dura esa situación, hermanos. Qué hermanos, qué consecuencia lleva a actuar de esa manera, ¿verdad? Que Dios nos libre, hermanos, de eso, ¿verdad? Por eso el apóstol de Dios nos está hablando a tiempo. Otro punto, hermanos, que el apóstol de Dios ve necesario corregir en la iglesia del Señor es, dijimos, hermanos, el halago, ¿verdad? También, hermanos, dijimos la desvalorización, y también dijimos, hermanos, la murmura y la difamación, ¿verdad? Estos tres puntos que el apóstol de Dios nos ha mencionado son señales de peligros señales de peligro de nuestra fe, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado, ¿verdad?, con la ayuda santa del Señor. Entonces,
hay que confiar, hermanos, en todo tiempo en la sabia dirección del Espíritu Santo. Fíjense qué bonito lo que nos dice el apóstol de Jesucristo a continuación. Hermanos, y sí quisiera, hermanos, que me regalaran un poquito de su atención en esto que nos dice, que nos manda a decir el apóstol de Jesucristo a través de este tema. Confía siempre, dice el apóstol de Dios, en todo tiempo en la sabia dirección del Espíritu Santo. En ese Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, ese es el que nos va a guiar en todo tiempo con sabia dirección, dice el apóstol de Dios. Y nos dice el siervo de Dios en este tema que nos envía: estas señales son fáciles de reconocer. ¿Cómo son estas señales? Fáciles de reconocer, no son complicadas, no son difíciles, son fáciles de reconocer en quien quieren causar daño a la perfecta unidad de la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo está perfectamente unida a Dios, a Cristo, a la iglesia y a la elección. Bendito sea el nombre del Señor. Y hacer que algunos se desvíen de su fe y confianza en Dios. Dice el siervo de Dios en este tema que nos envía: no debemos olvidar que los halagos exagerados, hablar o hacer creer a otro como si no valiera nada, la murmuración y la difamación. Aquí nos mencionó los 3 puntos, ¿verdad? Seguidos. Otra vez, si pusimos cuidado, aquí mencionó el apóstol de Dios los 3 puntos. No debemos olvidar que los halagos, primer punto, los halagos exagerados, hablar o hacer creer a otros como si no valiesen nada, la desvalorización y la murmuración, segundo punto, y la difamación, tercer punto, son formas muy peligrosas que intentan destruir la paz y el buen orden de la iglesia de Cristo. Fíjense, hermano, cuando en una iglesia hay paz, no hay, hermanos, estos 3 peligros, ¿verdad? Pero cuando no hay paz, sí existen estos 3 peligros. Debemos estar siempre, dice el apóstol de Dios, siempre atentos y distinguir entre la verdad y la mentira, porque nosotros somos una iglesia sabia, ¿verdad? No somos una iglesia ingenua. Cada día recibimos instrucción del apóstol de Jesucristo. Cada día, hermanos, aquí se nos habla la doctrina del Señor, ¿verdad? Y se nos instruye por el Espíritu Santo, hermanos. Se nos instruye y se nos enseña por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no podemos decir: hermano, yo no sabía, hermano, yo no conocía, hermano, yo no entendía, hermano. Si así pasa, hermanos, es por descuido, ¿verdad? Pero dice el apóstol de Dios: debemos de estar siempre atentos y distinguir entre la verdad y la mentira, confiando en todo tiempo en la sabia dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, hermanos, en Romanos capítulo 16, versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. ¿En quién debemos de poner nuestros ojos? ¿En quién debemos de poner atención? ¿En quién debemos de tener cuidado? En los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos, dice, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Apartarnos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres,
y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Fíjense, hermanos, qué clara es la palabra del Señor. Hermanos, qué fácil de entender en la enseñanza, hermanos. Y hay un ejemplo, hermanos, muy claro de Absalón. ¿Ustedes saben quién era Absalón, hermano? Absalón era el hijo del rey David. Y Absalón deseaba tener el reino del rey David. Y para él, hermanos, alcanzar a tener el reino del rey David, para él, hermanos, querer tener el reino del rey David, él, hermanos, corrompía los corazones. Él, hermanos, trabajaba en la mente de las personas. Él, hermanos, andaba ahí, hermanos, con astucia, utilizado por el enemigo Absalón, hermanos. Y él, hermanos, él trabajaba en los corazones con sus palabras, con su trato, ¿verdad? Con su carisma, Absalón. Y trataba, hermanos, de corromper los corazones del pueblo de Israel. Dice, hermanos, en 2 de Samuel, vamos a ver este ejemplo de Absalón. 2 de Samuel 15:2 dice, fíjese lo que hacía Absalón. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleitos y negocios, que yo les haría justicia? Fíjense, hermanos, aquí vemos en esta acción de Absalón, vemos, hermanos, los 3 peligros que el apóstol de Jesucristo nos está marcando. El primer peligro, hermanos, es el halago, ¿verdad? ¿Qué es lo que le decía Absalón a los que llegaban a Jerusalén? Allá, hermanos, donde estaba el rey David. Tus palabras son buenas y justas. Fíjense, hermanos, con qué lisonja les decía, hermanos, con qué astucia les decía. Tus palabras son buenas y justas. ¿Qué hacía él, hermano? Los halagaba, ¿verdad? Con esa frase, hermanos, halagaba a las personas, como dándoles, hermano, la impresión de que él estaba a su lado, de que él se compadecía, de que él, hermanos, le daba la razón, de que él, hermanos, reconocía, ¿verdad?, su desvalidez, ¿verdad?, y sus reclamos. Pero este halago, hermanos, era una lisonja. ¿Qué dijimos que era una lisonja, hermanos? Es una palabra aparentemente buena, pero es dañina, ¿verdad? Le decía Absalón, tus palabras son buenas y justas, como dando la impresión de que estaba del lado de ellos, ¿verdad? Pero detrás de esa lisonja, dijimos, venía un objetivo engañoso para ganarse la simpatía y la confianza de las personas, haciéndoles creer que Absalón
era un aliado de ellos, hermanos, ¿verdad? Y es, hermanos, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Otro punto, ahí mismo, les decía también a Absalón: mas no tienes quien te oiga. Él les decía a Absalón, mas no tienes quien te oiga. Este es el segundo punto, que es la desvalorización y el menosprecio. Porque Absalón, hermanos, ¿qué es lo que él deseaba? ¿Qué es lo que él quería? ¿Qué es lo que él deseaba a Absalón, hermanos? A ver, hermanos, Absalón deseaba el reino del rey David. Y con esta palabra de desvalorización, hermanos, y menosprecio, cuando dijo, mas no tienes quien te oiga, esa palabra, hermanos, llevaba menosprecio al gobierno, llevaba menosprecio a la autoridad del rey David, insinuando que el rey no estaba interesado en atender las necesidades de su pueblo, o que el rey era incapaz de hacerlo, teniendo como objetivo sembrar dudas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Absalón con esa frase, con esa expresión? Estaba sembrando dudas a la autoridad del rey David, ¿verdad? A la autoridad, hermanos, a la legitimidad del reinado del rey David, y hacer que la gente, que las personas se sintieran ignoradas y poco valoradas por el rey, como queriendo decir, no, mira, el rey no es capaz, el rey David no tiene la capacidad, pero yo sí te puedo ayudar. Por eso es que aquí viene el tercer punto, que dice, ¿quién me pusiera a mí por juez de Israel? ¿Verdad? Que eso es el tercer punto, que es, hermano, la murmuración y la difamación, ¿verdad? Porque Absalón dijo, ¿quién me pusiera a mí por juez? ¿Qué estaba haciendo con esto, hermanos? Estaba murmurando y estaba difamando. Claro, no explícitamente, sino que implícitamente, ¿verdad? O sea, queriendo decir, o sea, dando a entender, ¿verdad? Dando a entender que el rey gobernaba, pero su gobierno no servía de nada, ¿verdad? ¿Contra quién estaba murmurando? Contra el gobierno, contra el reinado legítimo del rey David. Entonces, hermanos, ese mismo ejemplo de Absalón es el ejemplo que nos pone el apóstol de Jesucristo, para que lo veamos, para que lo observemos y para que lo analicemos y veamos, hermanos, cómo Absalón actuó, ¿verdad? Entonces vamos a retomarlo otra vez, hermanos. Vamos a retomarlo otra vez. El ejemplo de Absalón. Dijimos que Absalón, hermanos, Absalón, dice el texto, y se levantaba Absalón de mañana. Otra vez les repito, hermanos, Absalón deseaba, hermanos, el reino de David, ¿verdad? Y para querer tener el reino de David, él estaba conspirando, tratando, hermanos, de ganarse los corazones del pueblo. Y fíjense qué es lo que hacía. Se levantaba de mañana Absalón y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Segunda de Samuel, estamos leyendo capítulo 5, verso 2. Se ponía junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía él a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía,
tu siervo es de una ciudad de la tribu de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes a quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera a mí por rey, por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Fíjense, hermanos, el ejemplo, ¿verdad? Primer ejemplo que hizo Absalón con aquel que venía, de la tribu, hermanos, de la tribu de Israel. Cuando llegaban, les decía, ¿de dónde vienen? Le decía, ¿verdad? Mire, él le decía, yo vengo de tal ciudad, yo vengo de otra ciudad, yo vengo de aquella ciudad, yo vengo de allá, yo vengo de acá. A todos recibía Absalón, pero le decía, mira, yo sé que tus palabras son buenas y justas. Fíjense, hermanos, cómo empezaba la artimaña, ¿verdad? Satanás estaba utilizando a Absalón. Fíjense, hermanos, cómo utilizaba la artimaña. Tus palabras son buenas y justas. ¿Cuál es el primer peligro que dijimos que el apóstol de Dios nos marcaba? El halago. Fíjense lo que hizo Absalón, le dijo, tus palabras son buenas y justas. El segundo punto, mas no tienes quien te oiga, que es la desvalorización y el menosprecio, ¿verdad? Al reinado de David y a la unidad que había en el pueblo de Israel. Porque ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Unido, ¿verdad? Estaba unido el pueblo de Israel. Pero, hermanos, Absalón menospreciaba y desvalorizaba, ¿verdad? Absalón desvalorizaba el gobierno del siervo de Dios David. El tercer punto, cuando Absalón le dice a aquel, ¿quién me pusiera a mí por juez? Y yo les haría a todos justicia, pero ¿quién me pusiera a mí por juez? Decía Absalón, ¿verdad? Ahí, hermanos, estaba dando a entender la murmuración y la difamación, ¿verdad? Con esa declaración que Absalón estaba dando de que quién me pusiera a mí por juez, Absalón no solo estaba expresando su deseo de tomar el lugar de David como rey, sino que también difamaba, dando a entender difamaba a su padre, sugiriendo que él podría ser mejor gobernante que él, que él podía ser mejor gobernante que David, ¿verdad? Murmurando y difamando, tenía como objetivo socavar, ¿verdad? Dañar la reputación de David y sembrar la semilla de la rebelión en los corazones de las personas, aprovechándose del descontento que había alimentado sus halagos y sus críticas. Fíjense, hermano, y Absalón, fíjense bien, hermanos, Absalón logró su objetivo. Otra vez, Absalón logró su objetivo. Sí, hermanos, lo logró. Con estos argumentos, de tal manera que logró cautivar el corazón del pueblo e inclinarlo hacia él, con consecuencias que llevaron a todos aquellos a una rebelión contra el ungido de Jehová, y hasta hicieron, hermanos, que el rey David saliera huyendo, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es la enseñanza. Esta es la palabra que el apóstol de Jesucristo quiere que nosotros tomemos
y guardemos en nuestro corazón, ¿verdad? Que veamos, hermanos, y analicemos esta palabra para que estemos al pelado, hermanos, estemos al pendiente. Así como Absalón utilizado por el enemigo, así también, hermanos, otros también, hermanos, lo pueden lograr, así como lo logró él, ¿verdad? Entonces, estemos, hermanos, siempre al cuidado, estemos siempre a la expectativa, hermanos. No, hermanos, no le vayamos a dar ventaja al enemigo, hermanos, porque el enemigo siempre, hermanos, él trabaja de día y de noche. Para él no hay descanso. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Hacernos que nos salgamos de la iglesia, hacernos que nuestra fe, hermanos, sea corrompida, que nos olvidemos de Dios, que perdamos nuestros principios, nuestras raíces y nuestros principios, ¿verdad? Nuestros valores, nuestros principios. Quiere que nos olvidemos de la doctrina. Quiere, hermanos, que haya desamor a lo de Dios. Hermanos, tantas cosas que el enemigo quiere que nosotros haya, ¿verdad? Pero hoy el apóstol de Dios nos ha enviado este hermoso tema, hermanos, ¿verdad? Y si el apóstol de Dios nos ha enviado este tema, es porque Él es el atalaya, hermanos. El atalaya hoy nos ha avisado, hoy, hermanos, nos ha dicho, ¿verdad?, de que estemos al cuidado del peligro del enemigo. Dice San Juan capítulo 15, versículo 5: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Vean que él sabe? ¿Vean que lo entiende? ¿Separados de quién? Separados de Cristo, nada podremos hacer, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga en este camino con la ayuda santa del Señor. Hermanos, el tiempo se nos ha llegado. Vamos a poner de pie, hermanos, para que nos despidamos, hermanos, con este fragmento de una carta apostólica que dice así, hermanos: para la honra y la gloria del Señor. Yo quiero, dice el apóstol de Dios, yo quiero que busquen los mejores dones, que los hermanos de la iglesia de cualquier ciudad, de cualquier país, si son sinceros, si son humildes y consagrados, alcancen esta bendición para ayuda del pueblo de Dios y para bendición del prójimo. Yo pediré los dones para los ministros, gloria al Señor. También pediré los dones para la iglesia, gloria a Cristo. Para la juventud, aleluya al Señor. Para los maduros, bendito sea el Señor. Para los ancianos, aleluya a Cristo. Incluso para los niños, bendito sea su nombre. Quiero que los ministros tengan dones que edifiquen a la iglesia, que sean para gozo y alegría del pueblo santo de Dios. Apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, 7 de mayo del año 2024. Qué hermosa palabra. Amén. Qué bonito consejo, hermanos. Yo me he gozado en este consejo, hermanos. Espero que mis hermanos también hayan sentido esto en el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a despedirnos de este lugar porque se nos ha llegado el tiempo. Vamos a cantar una alabanza a nuestro Dios, hermanos. La alabanza 569 de nuestros sinarios. Tú conoces, Señor, lo inservible que soy.
Tú conoces, Señor, lo imperfecto que soy. Diremos en el coro: auméntame la fe y dame entendimiento, que donde quiera que ande pueda servir de ejemplo. Cantemos, hermanos, nuestra alabanza. Mis hermanos harán lo acostumbrado, hagámoslo, hermanos. Recordemos, hermanos, que pues tenemos el pago del internet, ¿verdad?, los servicios básicos. Que Dios nos ayude, hermanos, para salir con estas responsabilidades. Cantemos así nuestra alabanza, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Tú conoces, Señor, lo inservible que soy. Tú conoces, Señor, lo imperfecto que soy. Auméntame la fe y dame entendimiento, que donde quiera que ande pueda servir de ejemplo. Y la gloria del Señor haya sido nuestra hermosa alabanza. Hermanos, vamos a hacer nuestra oración de peticiones. En ella, hermanos, vamos a exponerle a Dios todas nuestras necesidades. Sentimos, hermanos, tristeza, pidámosle al Señor que Él nos dé alegría. Sentimos angustia, pidámosle al Señor que Él nos consuele. Sentimos, hermanos, enfermedad, que Dios nos devuelva la salud, pidámosle.
Dios bendiga a los hermanos estorbados de salud. Dios bendiga a los hermanos que hoy no pudieron venir. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga ahí donde se encuentran. Que Dios también ponga el sentir, hermanos, porque como nos decía el apóstol de Jesucristo, sin Cristo nada podemos hacer. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, les dé ese ánimo espiritual, ponga esa sed en su alma de buscar más y más de la fuente de vida eterna para saciar esa sequía, hermanos, que hay en ellos. Pidamos a Dios, hermanos, que Dios bendiga a nuestros hermanos, para que todos, hermanos, estemos en este lugar sirviendo a Dios, unánimes, y todos a una voz digamos: bendito sea el Señor desde ahora y para siempre. Vamos, hermanos, entonces a pedirle al Señor por nuestras necesidades. Oremos también a Dios por los hermanos que hoy no vinieron, por los hermanos retirados, por los hermanos que están enfermos. Hagamos la oración en el nombre de Jesucristo.